Saludos amables televidentes, bienvenidos a su programa Orientaciones Diversas. Como siempre, llevando temas de actualidad, de interés, temas educativos. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que es sumamente importante y que va a llamar la atención de todos ustedes, que es el tema de la independencia del Poder Judicial. Alberto, saludo, ¿cómo está? Saludos, magistrado Mirabal. Un placer de estar aquí con usted frente a todos los televidentes. Alberto, este tema de la independencia del Poder Judicial, que es un tema que constantemente sale en los medios de comunicación, porque el actual presidente de la República pues se ha empeñado y es una intención y una muy buena intención del presidente de que el Poder Judicial sea un poder independiente. Naturalmente habría que ver de esa independencia cómo es realmente, porque hay que diferenciar entre una independencia real y una independencia funcional. Entonces, en la República Dominicana esa independencia del Poder Judicial solamente funcional, no es una independencia real, y durante el transcurso del programa vamos a ver cómo se manifiesta esa independencia y realmente si hay por lo menos algo de independencia. Vamos a desarrollar el tema y vamos a ver, pero realmente esa independencia de la que se habla es una independencia funcional. Alberto, es bueno decirle a los amables televidentes cómo se divide el gobierno de la nación dominicana en principio, porque tenemos que partir de ahí. Antes de entrar en lo que es la independencia en sí, primero, ¿cómo se divide el gobierno de la nación dominicana? Sí, es realmente Usted decía en el programa anterior que hablábamos de la Constitución de la República, que la Constitución de la República Dominicana contiene todos los aspectos que se relacionan con la nación, y muestra de ello es que también incluye este tema porque es la ley que organiza el Estado dominicano. Y específicamente en el artículo 4 de la Constitución se puede evidenciar que divide el gobierno dominicano en tres poderes: un poder ejecutivo, un poder legislativo compuesto por el presidente del Senado y los demás senadores, y un poder también legislativo que está compuesto por la Cámara de Diputados, encabezado por el presidente de la Cámara, más los diputados. Y un tercer poder que no es menos importante y que es el tema que nos ocupa, que es el Poder Judicial, que está encabezado por lo que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y que hay algo que hay que agregar ahí, que es el Ministerio Público, que está encabezado por el Procurador o Procuradora General de la República. Sí, Alberto, es bueno aclararle a los televidentes que a veces cuando se habla del gobierno, la gente cree que es el presidente, o sea, que el gobierno es el presidente, y realmente no es así. Tal como tú has dicho, el gobierno de la nación está representado por tres poderes, que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Entonces, el presidente de la República lo que es representante de uno de esos poderes, que es el poder ejecutivo. Entonces la gente dice el gobierno, como que el gobierno solamente es el presidente, y resulta que no es así. No, el presidente solamente representa al poder ejecutivo, porque tal como tú explicabas, el artículo 4 de la Constitución es bastante claro y establece que la división del gobierno de la nación dominicana, y cuando dice gobierno de la nación dominicana se está refiriendo a la estructura total, no a un órgano específico. Es decir, que estamos hablando de tres poderes. Y tal como tú decías, bueno, el presidente representa al poder ejecutivo,
el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados representan al Poder Legislativo y el presidente de la Suprema Corte de Justicia representa al Poder Judicial. Y algo muy importante, Alberto, es que en el artículo 4 de la Constitución no está el Tribunal Constitucional. O sea, el Tribunal Constitucional, de acuerdo a la Constitución, no forma parte del Poder Judicial, porque no está ahí. O sea, en el artículo 4 de la Constitución, como un poder del Estado, no está el Tribunal Constitucional. Sí, recuerde que, Mirabal, usted tiene sobrada razón al expresarse de esa forma, porque el Tribunal Constitución fue creado después y que ese es un gran logro del gobierno que estaba en ese entonces, en el 2010. Fue creado y eso es un avance realmente, pero es una de las altas cortes. Sí, pero lo que te quiero decir es que está bien, fue en la Constitución de 2010. Si tú coges la Constitución de 2010, está el Tribunal Constitucional como un órgano independiente que no forma parte del Poder Judicial. O sea, en la organización del Estado, es decir, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, no está el Tribunal Constitucional, sino la Suprema Corte de Justicia. Es decir, que el Tribunal Constitucional viene siendo un órgano totalmente independiente, que no está dentro de los poderes del Estado. Yo pienso que como la función del Tribunal Constitucional es fundamentalmente determinar si los actos, cualquier acto, ya sea sentencia, ley, decreto, resolución, es contrario a la Constitución, bueno, pues entonces el Tribunal Constitucional está para eso. Sí, realmente es un recurso adicional que tenemos todos los ciudadanos cuando son violentados nuestros derechos fundamentales o cuando un acto o ley es mal aplicado o entra en contradicción con la Constitución. Entonces ahí está ese órgano donde podemos acudir para que realmente pueda darnos la oportunidad de reclamar nuestro derecho. Alberto, una de las cosas que yo siempre veo en la Constitución, bueno, la Constitución dice que no puede haber discriminación y no puede haber privilegio tampoco. La forma de elección de cada uno de esos poderes del Estado, que se eligen de manera diferente. Sí, señor. Sí, señor. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo, en el caso del presidente y el vicepresidente de la República, son elegidos por elecciones populares. Igual sucede con el Poder Legislativo, que en este caso sería los senadores y diputados, que son elegidos por elecciones populares. Sin embargo, el Poder Judicial ya ahí cambia, entra el Consejo Nacional de la Magistratura, que usted podría ampliar ahí, magistrado, cuáles son los miembros que componen ese organismo. No, porque no vamos a entrar en ese tema del Consejo Nacional de la Magistratura. Acuérdate que el tema es la independencia del Poder Judicial. Lo que queremos es resaltar, Alberto, que mientras los dos poderes que tú mencionaste, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, son elegidos mediante elecciones populares, el Poder Judicial no es elegido mediante elecciones populares, sino que el Poder Judicial es elegido por uno de los poderes, que es el Poder Legislativo, y el Poder Ejecutivo también, porque el presidente de la República es el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Así es. Digo, de la magistratura, perdón. Sí, quien lo encabeza es el presidente. Entonces quiere decir que los políticos, los dos poderes, son los que eligen al Poder Judicial. Digo, a los representantes del Poder Judicial, que en este caso es la Suprema Corte de Justicia y los jueces que forman la Suprema Corte de Justicia. Bueno, realmente tienen la mayoría dentro del Consejo, tanto el presidente como los senadores y los diputados, aunque parte de los miembros son los mismos miembros que hay dos del Poder Judicial,
como el presidente actual de la Suprema Corte de Justicia, y si no estoy mal ubicado, también el vicepresidente que actúa como secretario. Sí, pero si tú estás hablando que son 9 miembros y hay 2 que no son políticos, pero entonces de los 9 hay 7 que son políticos. Realmente hay una desventaja para que haya cierta imparcialidad. Lo que quiere decir que son los políticos que lo eligen, porque si 2 no hacen mayoría, la mayoría la hacen los 7 que son políticos, es decir, el presidente, los senadores, diputados, es decir, que siempre será el sector político, es decir, que siempre serán los senadores y los diputados y el presidente de la República que eligen a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Efectivamente, magistrado, así mismo es. Entonces yo pienso que hay una desigualdad. Mientras unos se eligen mediante elecciones populares, el Poder Judicial lo eligen los mismos políticos. Y yo creo que desde ahí comienza la no independencia del Poder Judicial. O sea, porque hay que hablar, Alberto, que la independencia tiene muchos aspectos. Cuando una persona es independiente en cuanto a sus decisiones, que no depende de una persona que lo nombre, en este caso, si un candidato lo nombra el presidente y los senadores y los diputados, hay un compromiso. Es decir, esa persona se siente comprometida con esos políticos, porque a veces se eligen personas que no reúnen condiciones para ser jueces de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, tienen sus amarres políticos y salen electos. Y aquí hay que decir la verdad, porque hay muchos candidatos que son candidatos que reúnen condiciones excepcionales y se van y se ponen y se evalúan y sin embargo no salen electos porque no tienen amarres políticos. Por ejemplo, actualmente faltan 5 miembros del Tribunal Constitucional. Hay 105 candidatos que se van a evaluar. De esos 105, hay 100 que se van a poner, y vamos a decirlo claro, de mojiganga. Es decir, se van a poner de mojiganga, ahí se va a evaluar, porque allá esos 5 están preseleccionados y se sabe quiénes son, y los políticos saben quiénes son. Es decir, que ya de ahí no podemos hablar de independencia. ¿Por qué? Porque ya de antemano se sabe, lo que pasa es que se hace un show televisivo donde se evalúan gente, se evalúan candidatos y resulta que los que deberían ser elegidos no son elegidos, sino que los políticos ya tienen su preferido y se hacen negociaciones entre los partidos políticos. Vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato regresamos. Ya Santiago tiene lo que hacía falta, un lugar especial para el mejor cuidado de su vehículo. Car House Dominicana, venta e instalación de gomas nuevas al mejor precio, venta y cambio de aceite, filtro de aceite, de aire y de cabina, alineación y balanceo computarizado, venta de todo tipo de accesorios para su vehículo, con un personal sumamente especializado. Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero 267, carretera Santiago Tamboril, frente a Plaza Alfa, teléfono 809-810-2220. Y si usted no sabe inglés, despreocúpese, pregunte dónde está la casa de su vehículo, que es lo mismo que decir Car House Dominicana. El magistrado Leonardo Mirabal, con un equipo de profesionales de distintas áreas, nos trae cada sábado de 7 a 8 de la noche orientaciones diversas. Tome su butaca y entérese
de buenas fuentes. Los temas de trascendencia del día a día. Orientaciones diversas por Santiago TV. Visión que conecta. Desde niños soñamos con ser héroes. Queremos hacer el bien, ayudar a los demás y salvar vidas. Y, ¿sabes qué? Existe una forma muy sencilla de hacerlo: donando sangre. Desde donantes.com.do te brindamos la plataforma perfecta para que esto sea una realidad. Así que, ¿por qué no convertirte en un héroe de verdad? Dona sangre y ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Hoy con un tema de suma interés, como es el tema de la independencia del Poder Judicial, que realmente, Alberto, a mí me luce que eso de la independencia del Poder Judicial para la República Dominicana, eso es una utopía. No creo que quizás los chornos de nosotros, tú sabes que en el orden sucesoral, primero comienzan los hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, y luego vienen los chornos, que es la quinta generación. Así es. Es decir, que yo pienso que ni los chornos de nosotros verán eso de independencia del poder Judicial. Digo, una independencia real, porque independencia funcional, sí. Sí. Independencia funcional, sí. A propósito, licenciado Mirabal, me gustaría que usted edificara a los amigos televidentes en qué consiste la división de los poderes del gobierno de la nación. Bueno, el artículo 4 de la Constitución de la República es bastante claro con relación a la independencia de la función, o sea, funciones de cada uno de esos poderes. Y establece el artículo 4 de la Constitución que cada uno de esos tres poderes del Estado son independientes en sus respectivas funciones. Y aquí está la independencia funcional. Es decir, en sus respectivas funciones son independientes. Es decir, que en las funciones de cada uno de ellos no puede intervenir ninguno de los otros, pero en las funciones, es decir, funcional. Y que los representantes de cada uno de esos poderes no puede delegar esas funciones en ninguna otra persona. Esas funciones son indelegables. Es decir, que el presidente de la República no puede delegar su función de presidente a ninguna otra persona, exceptuando en los casos que establece la Constitución, que es cuando el presidente se ausenta, que lo sustituye el vicepresidente o la vicepresidenta. Si es el presidente del Senado, la Cámara de Diputados, bueno, pues hay un vicepresidente de cada uno de esos órganos. Es decir, hay un vicepresidente del Senado y un vicepresidente de la Cámara de Diputados. Y en el caso del presidente de la Suprema Corte de Justicia también sucede lo mismo, que hay un vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, que exceptuando esos casos que establece la misma Constitución, ellos no pueden delegar esas funciones en ninguna otra persona, porque esas funciones son indelegables. Entonces, en eso consiste la división de los poderes, pero esa función, esa división es funcional. Es decir, que estamos hablando de una
división de poderes funcional donde ningún órgano puede intervenir en la función del otro órgano. Y entonces, magistrado, tomando en cuenta eso que usted acaba de señalar de la independencia funcional, se habla mucho de la independencia del Poder Judicial, pero ¿dónde radica, está sustentada entonces esa independencia? Si solo se habla de una independencia funcional y no real. Bueno, vamos para no teorizar, vamos a leer el artículo 151 de la Constitución, que es bastante claro, para que sea más entendible que lo que uno pueda opinar, porque una cosa es lo que tú opines, otra cosa es lo que textualmente dice la Constitución. Y leemos, artículo 151, dice, independencia del Poder Judicial. Las y los jueces integrantes del Poder Judicial son independientes, imparciales, responsables e inamovibles, y están sometidos a la Constitución y a las leyes. No podrán ser removidos, separados, suspendidos, trasladados o jubilados, lo cual es nada más teoría, porque aquí cuando la Suprema quiere trasladar a un juez, lo traslada, incluso se dice que el traslado tiene que ser con la autorización del juez, es decir, el juez tiene que dar su anuencia de que sea trasladado. Sin embargo, aquí cada rato se trasladan jueces, digo, jueces inferiores, porque los jueces de la Suprema no lo van a trasladar. Me refiero a jueces de corte, jueces de primera instancia, jueces de paz. Y dice además, el artículo 150, no podrán ser removidos, separados, suspendidos, trasladados o jubilados, sino por alguna de las causas establecidas y con la garantía prevista en esta ley, o en la Constitución, que es la ley de leyes. Es decir, que en ese artículo 151 de la Constitución es que está prevista, está sustentada la independencia del Poder Judicial. Pero eso es con relación a los jueces. Es decir, y regularmente eso se aplica para los jueces inferiores, porque hay que establecer la categoría de jueces. En primer lugar están los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que esos son intocables. Un juez por ejemplo, actualmente el presidente de la Suprema emitió un oficio donde ningún juez puede recibir abogado. El juez que reciba abogado posiblemente sea sancionado. Pero ¿quiénes son los jueces que no pueden recibir abogado? Bueno, los jueces de corte, los jueces de primera instancia y los jueces de paz. Ellos no pueden recibir a ningún abogado. Pero ¿y los jueces de la Suprema Corte de Justicia? ¿Se les impide que reciban abogados? No, a un despacho de la Suprema Corte de Justicia, de un juez de la Suprema Corte de Justicia, va cualquiera. Y ahí no hay suspensión, ahí no hay... Entonces hay una discriminación. ¿Por qué? Porque los jueces de la Suprema sí pueden recibir a cualquiera, no importa que sea abogado o no abogado, y un juez inferior entonces no puede recibir a nadie. Es decir, que yo veo eso como algo que no tiene fundamento, porque a los abogados es que los jueces tienen que recibir. Por ejemplo, cuando yo fui juez de primera instancia, yo recibía a todos los abogados. Y que si se va a recibir un abogado, hay que recibir el abogado de la otra parte. No necesariamente. Oiga, el juez no tiene que andar con un letrero en la frente que diga que el juez es honesto, porque la honestidad es un valor. La honestidad no es una palabra. La honestidad es un sentimiento, es una conducta. Y la gente piensa que la honestidad es palabras, y palabra no es honestidad. Decir que yo soy honesto. No, lo que determina si una persona es honesta es sus actuaciones. Oiga, yo puedo recibir todos los abogados que sean, y cuando yo voy a dar la decisión, fallo en favor de la persona que yo entiendo que tiene la razón. Así es, la honestidad se demuestra con Pero hechos. claro, es como por ejemplo una mujer honesta, se puede juntar con todas las prostitutas, y eso le quita la honestidad. No, sigue siendo honesta. O sea, porque la honestidad es un valor. Y usted no puede, no, que no se puede recibir abogado, que contaminan el proceso. Oiga,
No, los abogados van regularmente a gestionar que se les fallen sus expedientes. Cuando yo fui juez, nunca un abogado me dijo a mí que le fallara a favor. Nunca me dijo que le falle a favor. Siempre iban a gestionar que les fallaran sus expedientes. Nunca te va a decir un abogado, mire, magistrado, yo quiero que usted me falle a favor. No, es agilizar sus expedientes. Por eso es que ahora, entonces, un abogado somete un proceso, dura 3 y 4 años para fallarle en primera instancia, porque no puede ir a hablar con el juez. Y eso es un disparate. Así es. O sea que yo estoy totalmente en contra de esa decisión del presidente de la Suprema Corte de Justicia que impide que los abogados vayan a los despachos de los jueces. A mí me gustaría conocer, magistrado, cuál es la motivación que tuvo el presidente de la Suprema Corte de Justicia para emitir ese oficio, si fue antojadizo o él tiene algunas informaciones de influencia de abogados frente a algunos magistrados que están llevando sus casos o qué, porque no tiene sentido de que no haya comunicación entre los abogados y los jueces. Lo primero es que para usted ser juez tiene que ser abogado. Eso es lo primero. Entonces, es como una contradicción. Mira, lo que pasa es, Alberto, que lamentablemente, y estamos hablando de la independencia del Poder Judicial, que realmente no existe tal independencia. Porque, ¿qué ha pasado últimamente? Bueno, que el magistrado Jorge Subero Isa, presidente de la Suprema Corte de Justicia durante 14 años, hizo una labor extraordinaria y de repente vino el presidente y el Consejo Nacional de la Magistratura y sustituye a Subero por un dirigente prácticamente del partido político que estaba en el poder, que es el señor Mariano Germán, que todo el mundo sabe que era dirigente del partido de gobierno en ese entonces, un dirigente encubierto del partido de gobierno. Entonces sustituye a Subero, el magistrado Subero, que hizo una labor excepcional, que recibió el Poder Judicial en el más bajo nivel de credibilidad y lo dejó en el más alto nivel de credibilidad y modernizó el Poder Judicial. Entonces vienen, ponen a esta persona y esta persona destruye lo que se hizo en 14 años. O sea que dejó el Poder Judicial en el más bajo nivel que el que estaba anteriormente. Y entonces vienen ahora y ponen un dirigente político. Es decir, del partido también de gobierno, como presidente de la Suprema. Y yo digo que hasta que no se modifique la Constitución y se nombren jueces de carrera, eso de que un 75% de jueces de carrera y un 25%, no, un 100% de jueces de carrera, porque para eso es que son jueces de carrera. Entonces, un juez se pasa 20, 30 años en el Poder Judicial y no puede llegar a la Suprema Corte de Justicia. Entonces está hablando de independencia. No, a mí no me hablen de eso. Eso es un disparate, la independencia del Poder Judicial. Eso es teoría. O sea que yo quiero ver en un momento que sea realmente independiente, que no sean los políticos que decidan quién será el presidente de la Suprema y quiénes serán los demás miembros de la Suprema Corte de Justicia. Para eso es necesario hacer grandes modificaciones y lo primero es iniciando por el Consejo de la Magistratura, eliminar la parte política. Y nos queda mucho por hacer en ese sentido. Y lo primero que tiene que haber voluntad política de los que dirigen la nación en el momento. A propósito, magistrado, sabemos que la justicia está dividida en forma administrativa, hablando del Poder Judicial, y me gustaría que usted le diga a los televidentes cómo se divide la justicia actualmente, la administración de la misma. Bueno, hay que tomar en cuenta, Alberto, que la justicia se divide en dos partes, que es la justicia civil y la justicia penal. Entonces, la justicia civil está representada por todos los jueces del país que están asignados al área o materia civil. Cuando usted dice la justicia civil, y excúseme que lo interrumpa,
¿Usted incluye la jurisdicción inmobiliaria dentro de esa parte también? Sí, porque la jurisdicción inmobiliaria es civil. Es decir, todo lo que tenga que ver con civil, materia civil, naturalmente los artículos 113 y siguientes de la ley 108-5 establece las acciones penales por ante la jurisdicción inmobiliaria, pero esas son excepciones que la conoce el mismo juez de jurisdicción original en primer grado, las acciones penales, que dicho sea de paso, Alberto, quiero decirte que la primera sentencia penal en materia inmobiliaria la di yo cuando era juez de jurisdicción original. Es decir, nunca se había dado una sentencia desde el año de 1947, cuando entró en vigencia la ley 1542, se había dado una sentencia en materia penal inmobiliaria. Es decir, los jueces inmobiliarios desconocían ese aspecto y no les gustaba meterse en ese asunto de que no, eso eran los tribunales penales. Y de acuerdo a la ley 1542 y de acuerdo a la ley 108, es la misma jurisdicción como una excepción que conoce de las acciones penales. Entonces, cuando hablamos de materia civil, nos estamos refiriendo a todos los tribunales civiles, no solamente la Cámara Civil y las Cortes Civiles, sino también materia de trabajo, que es civil, materia inmobiliaria, que es civil. Es decir, todas esas áreas son civil, incluyendo la inmobiliaria. Correcto. Sí. Vamos a hacer una nueva pausa, Alberto, con el permiso tuyo de los televidentes, y vamos a continuar entonces con esa inquietud que tú tienes de la división del Poder Judicial. Regresamos. Ya Santiago tiene lo que hacía falta, un lugar especial para el mejor cuidado de su vehículo. Car House Dominicana, venta e instalación de gomas nuevas al mejor precio, venta y cambio de aceite, filtro de aceite, de aire y de cabina, alineación y balanceo computarizado, venta de todo tipo de accesorios para su vehículo, con un personal sumamente especializado. Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero 267, carretera Santiago Tamboril, frente a Plaza Alfa, teléfono 809-810-2220. Y si usted no sabe inglés, despreocúpese, pregunte dónde está la casa de su vehículo, que es lo mismo que decir Car House Dominicana. El magistrado Leonardo Mirabal, con un equipo de profesionales de distintas áreas, nos trae cada sábado de 7 a 8 de la noche orientaciones diversas. Tome su butaca y entérese de buenas fuentes, los temas de trascendencia del día a día. Orientaciones diversas por Santiago TV. Visión que conecta. Desde niños soñamos con ser héroes. Queremos hacer el bien, ayudar a los demás y salvar vidas. Y, ¿sabes qué? Existe una forma muy sencilla de hacerlo: donando sangre. Desde donantes.com.do te brindamos la plataforma perfecta para que esto sea una realidad. Así que, ¿por qué no convertirte en un héroe de verdad? Dona sangre y ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor. Bueno, estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Antes de la pausa estábamos hablando, Félix, de la representación de los jueces. Y yo decía que los jueces, todos los jueces que están asignados a materia civil o al área civil, representan
a los jueces civiles, el Poder Judicial Civil. Ahora bien, la otra parte, que son los jueces penales, que son aquellos que están asignados a las áreas penales, a los tribunales penales, y conjuntamente con esos jueces, entonces está el Ministerio Público, que no son jueces, porque la gente le dice magistrado. Bueno, son magistrados, procurador fiscal, procuradores de corte, procurador general de la República. Pero los jueces realmente son los jueces penales. Es decir, que el Ministerio Público, los representantes del Ministerio Público no son jueces. Entonces, aquí es que está el asunto de que cuando se habla de independencia del Poder Judicial, se piensa que si el Ministerio Público es independiente, entonces ya la justicia es independiente. Y no es así, porque el Ministerio Público es una parte de la justicia penal, pero no forma parte de la justicia civil. Es decir, que, digo naturalmente en algunas excepciones, porque en materia laboral existe el Ministerio Público Laboral. Es decir, siempre hay excepciones. También en la jurisdicción inmobiliaria tenemos al abogado del Estado. Exacto, también en la jurisdicción inmobiliaria está el abogado del Estado, que es materia civil, pero son excepciones. Lo que quiero decir es que la materia penal realmente es donde está dividida en dos partes. La materia penal, que es los jueces, todos los jueces del país que están asignados a la materia penal o al área penal, y el Ministerio Público, que es la parte que representa al Estado, que representa quien hace la acusación, quien hace la investigación, que es el Ministerio Público, y sostiene la investigación. Es decir, que cuando se habla de independencia, a veces se está hablando de que si el Ministerio Público es independiente, ya la justicia es independiente. Y yo pienso que no es así. Que la independencia tiene que ver con muchos aspectos. Por ejemplo, tiene que haber independencia económica. La Constitución de la República establece la independencia económica del Poder Judicial. Sin embargo, nunca se ha cumplido con eso. Y hay una ley, magistrado. La ley 194-04, que establece la asignación presupuestaria del Poder Judicial. ¿Qué hacen los políticos? Es decir, el Senado, cuando aprueban el presupuesto, que le dan a la Suprema Corte de Justicia, le dan al Poder Judicial lo que ellos crean, pero no lo que dice la ley. Es decir, que no hay una independencia real, dependencia económica. O sea, cuando hablamos de independencia, esa independencia tiene que ser en todos los aspectos. Independencia en cuanto a nombramiento, independencia en cuanto a presupuesto, independencia en cuanto a funciones. Entonces, no hay tal independencia. Cuando usted en el presupuesto, la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio Público someten un presupuesto y los políticos le asignan lo que ellos entiendan, no lo que el Ministerio Público y la Suprema Corte de Justicia necesiten. Hay una frase, magistrado, famosa que la usábamos en el pasado y que decíamos que el Poder Judicial es la cenicienta de los poderes. Eso no ha dejado de ser. Han habido mejorías, pero no en las reformas constitucionales que se requieren. Porque, por ejemplo, la intención de nuestro actual presidente de la República de no movilizar el Ministerio Público, de mantener esos miembros que vienen de otro gobierno, pues es un pequeño esfuerzo de inamovilizarlos a esos miembros del Ministerio Público. Pero eso no es suficiente. Es la verdadera independencia del Poder Judicial. Vemos que el mismo Ministerio Público, el representante de la sociedad, lo nombra, que vamos a conversar bastante de eso, el Poder Ejecutivo. Y al nombrarlo, ya ahí se ve que no hay tal independencia. Esfuerzos lo ha habido,
pero hay que hacer reformas muy profundas con respecto a nuestra Constitución para que no solamente sea independencia funcional, que es la que hay más o menos, sino independencia económica, aún que hay una ley, y que ya usted estaba explicando, que tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo intervienen y no mandan lo requerido en ese presupuesto, que es del 4.10% de lo que es el presupuesto general de la nación. Entonces, es una dificultad. Seguimos señalando que es la cenicienta de los poderes. Y hay razones más que suficientes, magistrado, para decirlo. Sí, tal como tú decías, Félix, el artículo 171 de la Constitución establece que el Ministerio Público está representado por el Procurador o Procuradora General de la República, que es la máxima autoridad del Ministerio Público, y sus adjuntos, y naturalmente ya los ministerios públicos inferiores, como los procuradores de corte y los fiscalizadores y los procuradores fiscales, que son los de primera instancia. Entonces, esos representan al Ministerio Público. Pero ¿quién elige a la máxima autoridad del Ministerio Público? Bueno, lo elige el presidente de la República, tal como tú has dicho. Entonces, cuando el Ministerio Público es elegido por el presidente de la República, conforme a la Constitución, entonces no se puede hablar de independencia. Jamás. Porque cuando alguien te nombra en una posición, naturalmente tú tienes un agradecimiento a esa persona y una consideración. Por lo tanto, el procurador o la Procuradora General de la República siempre le va a guardar respeto y agradecimiento a quien lo nombró. Ahora, cuando se nombre de una manera diferente, que no sea el presidente y que no sea una persona tampoco, que sea un organismo que lo nombre, y que lo nombre no por relaciones políticas, sino por condiciones para desempeñar esa función. Porque esa es otra cosa, Félix, que se elige a una persona para procurador o procuradora general de la República y no necesariamente es porque reúna condiciones para eso. No estamos diciendo que la actual procuradora y sus adjuntos que están desempeñando esa función no sean personas preparadas, no estamos hablando de eso. Todo lo contrario, son gente muy, muy preparada y gente que la sociedad lo conoce y todo el mundo sabe quiénes son, porque han desempeñado una labor extraordinaria. Y de sobrada reputación. Pero esos son los que están ahora, pero nos estamos refiriendo a siempre, porque esos que están ahí no van a ser eternos. Nadie es eterno. La eternidad solamente le pertenece a Dios. Entonces, correcto. Lo que queremos decir es que siempre la elección de esa persona, de ese organismo, no sea el presidente de la República, sino que sea elegido mediante una elección, como se eligen los jueces, donde se haga una evaluación a esa persona y que la persona demuestre tener condiciones para ser procurador o procuradora general de la República. Precisamente, magistrado, hablando del Ministerio Público, representante de la sociedad, existe un consejo del Ministerio Público. Lo que veo es que esas funciones de ese consejo del Ministerio Público están muy limitadas, porque ahí se conforma un organismo interno para las sanciones de los miembros del Ministerio Público que cometen faltas graves o faltas de un tipo u de otro, y vemos que podría ser ese mismo consejo del Ministerio Público, magistrado. Lo que pasa es, Félix, que eso es con relación a los ministerios públicos inferiores que actúa el Consejo del Ministerio Público. Es como los órganos del Poder Ejecutivo, que los organismos se dividen en ministerios, y ahí tenemos el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Educación. Entonces eso pasa con el Consejo del Ministerio Público, pero eso además se aplica para los ministerios públicos inferiores, es decir, Ministerio Público de Corte y Ministerio Público de Primera Instancia y fiscalizadores.
Vamos a hacer una nueva pausa y de inmediato regresamos. Ya Santiago tiene lo que hacía falta, un lugar especial para el mejor cuidado de su vehículo. Car House Dominicana, venta e instalación de gomas nuevas al mejor precio, venta y cambio de aceite, filtro de aceite, de aire y de cabina, alineación y balanceo computarizado, venta de todo tipo de accesorios para su vehículo, con un personal sumamente especializado. Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero 267, carretera Santiago Tamboril, frente a Plaza Alfa, teléfono 809-810-2220. Y si usted no sabe inglés, despreocúpese, pregunte dónde está la casa de su vehículo, que es lo mismo que decir Car House Dominicana. El magistrado Leonardo Mirabal, con un equipo de profesionales de distintas áreas, nos trae cada sábado de 7 a 8 de la noche orientaciones diversas. Tome su butaca y entérese de buenas fuentes, los temas de trascendencia del día a día. Orientaciones diversas por Santiago TV. Visión que conecta. Desde niños soñamos con ser héroes. Queremos hacer el bien, ayudar a los demás y salvar vidas. Y, ¿sabes qué? Existe una forma muy sencilla de hacerlo: donando sangre. Desde donantes.com.do te brindamos la plataforma perfecta para que esto sea una realidad. Así que, ¿por qué no convertirte en un héroe de verdad? Dona sangre y ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Hoy tratando el tema de la independencia del Poder Judicial. Félix. Sí, hablando de esa independencia utópica, vamos a llamarla así de esa manera, por ya lo que hemos referido. Y parte de esa no independencia que hablamos, queremos referir al magistrado Mirabal y preguntarle que ¿quién asigna el presupuesto al Poder Judicial y al Ministerio Público, magistrado? ¿Quién los asigna? Bueno, tú sabes, Félix, que el presupuesto para educación de un 4% se consiguió en base a movilizaciones del pueblo. O sea, el pueblo se movilizó a nivel nacional y de una manera contundente y persistente hasta que logró que se aprobara el 4% a la educación. Sin embargo, en el año 2004 fue aprobada la ley 194-04, es decir, del 2004, que asignaba un 4.10% al Poder Judicial. Y ese 4.10% al Poder Judicial es distribuido un 65% a la Suprema Corte de Justicia y el 35% al Ministerio Público, es decir, a la Procuraduría General de la República. Eso nunca se ha cumplido. ¿Por qué? Increíble. Bueno, porque cada vez que el Poder Judicial, llámese la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público, envían el presupuesto en base a ese 4.10%, no, siempre se aprueba por debajo de lo que ellos solicitan. Es decir, que el Senado y la Cámara de Diputados aprueban
una cantidad menor, regularmente menor a lo que solicitan, y es decir, por debajo de un 4.10%. Y es lamentable, Félix, que mientras el Poder Legislativo, el presupuesto es de 3.10%, es decir, un 1% menos que el Poder Judicial, lo recibe en su totalidad. Es decir, siempre el Poder Legislativo recibe el 3.10% del presupuesto. Sin embargo, uno de los poderes más importantes, que es el Poder Judicial, nunca ha recibido el 4.10%. Se lo reducen. Siempre hay una reducción. Hay una reducción. Entonces, por eso no se le puede hacer aumento salarial a los jueces, no se le puede hacer aumento al personal administrativo del Poder Judicial. Nunca hay material gastable. No hay materiales gastables, no se pueden hacer ninguna obra de infraestructura, no se puede hacer nada, porque siempre el presupuesto es menos de lo que se solicita. Es decir, aquí, por ejemplo, un ministerio tiene mucho más recursos que un poder del Estado. Y tú ves que al Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Educación reciben más dinero que el Poder Judicial. Es decir, un ministerio recibe mucho más dinero que un poder del Estado, como es el Poder Judicial. Penoso totalmente. Entonces, ¿se puede hablar de independencia del Poder Judicial cuando sucede eso? Que es decir, que no tiene ni siquiera independencia económica. No podemos hablar de independencia. Bajo ninguna circunstancia. Cuando ni siquiera económicamente hay esa independencia, porque no se respeta el presupuesto. Es decir, se aprueba una ley y los que están llamados a cumplir con esa ley la violan. Totalmente. Es decir, la violan. Pero no solamente que la violan con relación a cualquier organismo, no, con relación a uno de los poderes más importantes, que es el Poder Judicial. Es decir, constantemente viven violando, todos los años, violando la ley 194-04. Por la falta de independencia. Por la falta de independencia. Y el pueblo, las instituciones de la sociedad civil no se movilizan con relación a esto. Seguiremos diciendo siempre que el Poder Judicial es la cenicienta de los poderes, de los demás poderes del Estado. Entonces yo creo, Félix, que las organizaciones de la sociedad civil dominicana deben hacer lo mismo que hicieron cuando se le asignó el 4% a la educación. Ese 4.10% se ha respetado todos los años para que el Poder Judicial tenga la facilidad de hacer aumentos salariales a los jueces inferiores, porque los jueces de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional, eso reciben todo el dinero del mundo. Super sueldos. A los jueces de corte, a los jueces de primera instancia, a los jueces de paz, que se cree que un sueldo de 100,000 o 150,000 pesos, eso es dinero para un funcionario de esa categoría, y eso no es dinero. Un juez de corte debiera ganar mínimo 400 o 450,000 pesos mensuales. Sin embargo, yo creo que no llegan a 200,000 pesos. Exactamente, maestro. Es decir, que con ese dinero no da para resolver los problemas de una persona que está desempeñando una función tan importante, tan delicada y que necesita tener recursos. Félix, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Nos quedaron preguntas. Nos quedaron inquietudes. Y respuestas. Pero yo espero que lo que hemos dicho en este programa, la gente se ponga interés en esto, para que realmente el Poder Judicial reciba por lo menos el presupuesto que está establecido en la ley. Y deje de ser la cenicienta. No, y que no se está pidiendo nada que esté fuera de la ley, es que se cumpla con la ley. Hemos llegado al final de su programa.